Hola, buen día para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Seguimos avanzando, ya estamos muy cerca a la entrega de esta fase 2 del curso Fundamentos de Evaluación en Psicología. Quise hacer este video para trabajar todo lo que tiene que ver precisamente con esos aportes que ustedes han dejado en el foro. Particularmente, entiendo que durante el proceso de la web conferencia fue muy claro la importancia de la historia y de reconocer esos hitos fundamentales de la evaluación en psicología, saber que estos elementos teóricos, conceptuales, históricos, han marcado la rigurosidad del cuidado y la atención que debemos tener nosotros en psicología, pero particularmente me quiero tomar unos minutos para que podamos conversar alrededor de la definición y de esas preguntas reflexivas que tiene el documento guía de rúbrica de esta fase 2. Aclarar y así que hacer una connotación positiva a quienes han conceptualizado muy bien la evaluación psicológica. Los textos que dentro del curso están nos permiten entender pues que el principal objetivo de esta es la comprensión del comportamiento humano a través de múltiples métodos y herramientas y que se convierte en un proceso sistemático, no es una actividad que se hace de una sola manera o en un primer momento únicamente, sino que por el contrario viene orientado en distintos momentos alrededor de la recolección de información, en la toma de decisiones, que nos permiten a nosotros como psicólogos, pues, generar diagnósticos, intervenciones y seguimientos más profundos y rigurosos con el proceso de atención. La evaluación psicológica, quiero darles estas claves importantes para que tengamos esos fundamentos claros y uno, tiene que ver con identificar el problema psicológico y sus posibles causas. Ojo que el problema psicológico, y lo he visto en algunos foros, se centra solamente en lo psicopatológico y no solamente responde a esto, sino a todas esas dimensiones y fenómenos emocionales, comportamentales, relacionales que pueden involucrar, que pueden presentarse más bien en un sujeto o una comunidad. Evalúa el impacto de variables individuales y contextuales en el comportamiento, particularmente también, y lo señalaban algunos autores en relación a los campos de aplicaciones, saber entonces cómo esos contextos en los que nos movemos generan unos comportamientos y unos ajustes particulares en nuestra experiencia. La evaluación psicológica también nos permite diseñar estrategias de intervención personalizadas, determinar la efectividad de los tratamientos, por eso es un ejercicio procesual y más adelante me voy a detener en ello, que a veces lo pensamos solamente para el momento de evaluación y cómo genero yo entonces la estrategia. Sin embargo, hacer procesos de evaluación psicológica rigurosos permiten identificar si esa estrategia que propuse tiene un efecto positivo o realmente está generando los cambios y ajustes que se habían propuesto. Y contribuye, por supuesto, a la investigación psicológica mediante la generación de datos empíricos porque nos permite ir rastreando cuáles son esos avances y cuáles son esos procesos que podemos seguir mejorando día a día. Claridad acá, también importante entender esas dimensiones del enfoque. Y voy a dejar un ejemplo para que ustedes lo puedan discutir en términos precisamente de esos aportes y la manera como entendemos la evaluación en psicología. Y es que el enfoque es la visión o casi que las gafas sobre las cuales nosotros vamos a ver el mundo y vemos el mundo. Hay dos grandes corrientes que queremos desde el curso resaltar. Usted va a tener la posibilidad de reconocer otras corrientes, pero inicialmente y para lo que tiene que ver con el enfoque, con el proceso de evaluación, este enfoque y esa visión de la evaluación puede ser de carácter positivista, la cual se basa en la objetividad y la cuantificación de variables psicológicas. Clave acá es la forma en la cual se cuantifica de 0, 1, 2, 3 y que le da una característica más desde las pruebas psicométricas, los cuestionarios estructurados y los métodos experimentales. Esta visión del mundo permite señalar que hay
formas en las cuales yo puedo generar categorías o identificar algunas variables particulares y desde ese sentido, perdón con la presentación, poderlas entonces comprender. Por otro lado, tenemos el enfoque, o sea, la visión de la evaluación de carácter construccionista. Esta no está tan pensada en términos cuantitativos o del valor o numérico, sino que está pensado más en procesos cualitativos, las cualidades de esos fenómenos psicológicos, de esas interacciones sociales, de la manera como nosotros entonces narramos nuestra experiencia, contamos alrededor del discurso y le damos valor y significado a nuestra forma de experimentar y también de poder generar entonces comprensiones alrededor de la evaluación. Esto nos determina que yo puedo entender un fenómeno psicológico desde su cuantificación o desde su cualidad en relación precisamente a esos objetivos que se hayan propuesto en algún momento. Los modelos, si ya yo tengo unas gafas y más o menos me están definiendo cómo es que estoy yo viendo el mundo y cómo lo quiero evaluar, el modelo hace referencia al proceso, a ese paso a paso, a cuáles son esos focos de atención que yo debo tener. Hay distintos modelos y solo para que recordemos lo que nuestros autores nos han señalado, el modelo cognitivo-conductual que relaciona pensamientos, emociones y conductas y que se piensa entonces en esos elementos muy desde el pensamiento y muy desde la conducta y lo comportamental. El modelo neuropsicológico que como su nombre lo indica, tiene una fuerte comprensión de las funciones cognitivas y de las funciones de actividad cerebral. Aquí se van las formas o los ejemplos para entender la evaluación acá, son todas las que se realizan alrededor, por ejemplo, del deterioro cognitivo en pacientes de Alzheimer, porque sabemos que no es solamente algo conductual o en términos de resultados, sino que también responde a unos procesos neuropsicológicos importantes. El modelo ecológico, este es un modelo que considera el impacto del entorno social en la conducta y en el comportamiento de los sujetos y que busca evaluar cómo son sus interacciones, la interacción del sujeto con la familia, con la comunidad, con el escenario escolar, etcétera, etcétera. Entonces aquí, por ejemplo, los procesos de evaluación están enfocados, puede ser al fenómeno de la resiliencia en adolescentes y cómo han sido expuestos a la violencia, si se da o no se da, cuáles son los efectos de esto en ese sentido en términos de esas interacciones sociales. Hay otros modelos, los psicométricos, y los hablábamos muy bien en el encuentro de la webconferencia, que tiene que ver con esas pruebas estandarizadas, esas pruebas que nos permiten a nosotros medir y que ya están definidas de manera clara y objetiva y que cuentan entonces con una validez y una confiabilidad importante. En estas están los test de personalidad, los test de inteligencia, de memoria, que buscan precisamente medir esos rasgos psicológicos. El modelo clínico, por su parte, enfatiza en la interpretación subjetiva y se basa mucho en esa dimensión holística de cuáles son esos elementos que hacen parte del motivo de consulta, de la necesidad de ayuda, de los procesos propios que están alrededor de la terapia psicológica. Y finalmente el modelo conductual que se centra netamente en los comportamientos observables y las condiciones que hacen que este comportamiento se mantenga. Tiene, por ejemplo, poder evaluar con registros conductuales, autoinformes, análisis funcional de la conducta, que es toda una metodología y es toda una técnica de evaluación. Por ejemplo, en los casos de niños con trastorno de déficit de atención por hiperactividad, que son muy frecuentes en los campos de aplicación en psicología. Entonces, quiero aquí que tengamos esa claridad porque lo he visto en algunos elementos de saber qué es un enfoque, qué es un modelo y qué es un campo de aplicación. Reitero, el enfoque tiene que ver con esas gafas sobre las cuales yo veo el mundo, cuáles son mis lineamientos y mis comprensiones alrededor del mundo. El modelo es cómo intervengo, cuál es ese paso a paso y esas dimensiones que yo debo realizar, esos procedimientos que yo debo realizar para cumplir con ese proceso de evaluación.
y el campo es dónde estoy haciendo yo la evaluación. Si es un campo jurídico, si es un campo educativo, si es un campo clínico, etcétera. Cada uno de estos campos nos determinan también unas visiones particulares de la experiencia y esta información es la que se espera que ustedes puedan argumentar y señalar en la matriz de análisis que está en nuestra guía de actividades. Hay una de las preguntas que quería como poder conversar con ustedes para cumplir con este ejercicio de realimentación y que tengamos todos estos sustentos conceptuales alrededor de la evaluación y es esa definición, más bien esa frase que tenemos en nuestra guía y es en nuestra actividad cotidiana los psicólogos nos hallamos inmersos en el ámbito de la evaluación y por supuesto que sí. Como lo decía hace un momento, la evaluación no responde solamente a un primer momento de intervención o de análisis, sino que continuamente nos está diciendo a nosotros que debemos estar ajustando, que debemos estar cambiando. Casullo destaca que la evaluación psicológica no es un acto aislado, sino que prácticamente hace parte de ese quehacer del psicólogo, así como ustedes lo han venido señalando en sus aportes desde, por ejemplo, un contexto de enfoque clínico hasta la manera en la cual nosotros estamos aplicando pruebas, nosotros como psicólogos debemos estar continuamente evaluando. Si yo, por ejemplo, lanzo una pregunta de análisis de forma reflexiva en una conversación desde el campo clínico, pues debo evaluar el efecto de esa pregunta. Si yo le propongo a la docente que haga un ajuste razonable en el aula para mediar el comportamiento del estudiante, de esta manera también tengo que evaluar cuáles fueron los efectos de esto. Esto que nos permite tener evidencia en diversos ámbitos de cuál es esa intervención que realizamos nosotros como psicólogos y cómo podemos nosotros mejorar esas acciones e intervenciones que hemos propuesto. Otro de los elementos fundamentales tiene que ver con reflexionar alrededor de cuál es la incidencia del análisis de los aspectos del contexto frente a la manera como se concibe la evaluación. Lo decía hace un momento, el campo de aplicación nos va a definir algunos elementos de cuál va a ser ese modelo de evaluación que vamos a emplear. Pero además de ello, es importante que nosotros como psicólogos en formación estemos todo el tiempo reflexionando, no solamente en los atributos psicológicos, sino también considerar los elementos socioculturales, económicos, educativos y también del ciclo vital. ¿Y esto qué quiere decir? Que no es lo mismo hacer un proceso de evaluación en una institución educativa de carácter rural, con enfoque diferencial, por ejemplo, en indígenas, a realizar una evaluación psicológica en un contexto educativo en la ciudad de Bogotá. Esto nos va a marcar unos contextos distintos porque es el contexto que juega un papel crucial en la evaluación, ya que va a influir en la interpretación de los resultados y también en la selección de los instrumentos. Si yo tengo una comunidad, identifico que requiere interculturalidad, pues tengo que manejar el lenguaje, revisar cuáles son las comprensiones que tienen acerca del mundo, la cosmovisión que tienen alrededor del mundo en los casos de la institución educativa de carácter rural. Distinto, por ejemplo, al estrés, la presión del tiempo, el clima, traslado de colegio-casa, que también pueden estar influyendo en una ciudad como Bogotá. Todos son los elementos que nosotros debemos empezar a considerar en términos de la fundamental en la evaluación en psicología. ¿De acuerdo? Continuando entonces con esta incidencia del contexto, saber y claves acá que espero que ustedes sigan resaltando en esta apuesta comprensiva alrededor de la fase 2 son diferencias del idioma y de culturas que pueden afectar la comprensión y respuesta de ciertos ítems cuando, por ejemplo, hacemos intervenciones estandarizadas, utilizamos algún tipo de prueba. La influencia de estereotipos y prejuicios en la interpretación
ya inmediatamente decimos, uy, el indígena no entiende o el de la ciudad no sabe acerca de la conexión con la naturaleza, entonces hay que cuidar mucho y con mucha atención siempre escuchar a las comunidades antes de poner un prejuicio en relación con lo que nosotros queremos evaluar. Necesidad de adaptar y validar las pruebas psicológicas a distintas poblaciones. Es supremamente fundamental que las pruebas que nosotros pensemos aplicar o que estemos evaluando para poder, valga la redundancia, evaluar algún tipo de fenómeno psicológico, estén de alguna forma adaptada a la población. Entonces, por ejemplo, la aplicación de una prueba psicométrica diseñada en un país, lo que pasa a veces con las pruebas de inteligencia que están diseñadas en América, en Estados Unidos, perdón, o están diseñadas en Europa, hay que buscar la manera en la cual la podemos nosotros ajustar. Porque recuerdo que, por ejemplo, en la universidad hacíamos un ejercicio de las pruebas, analizando las pruebas, y decía cuántas pesetas vale 10 manzanas. Entonces, si tú le dices eso a un niño en Colombia que no sabe que la peseta de la figura, además económica, que se utilizaba en el siglo pasado en Europa, pues no te va a decir la respuesta porque no va a entender de qué estamos hablando. Eso en relación a esa importancia de entender el contexto en la evaluación. Ahora, las consideraciones éticas, mis apreciados estudiantes, y con esto quiero cerrar este pequeño video, así supremamente resumido de lo que venimos trabajando en esta guía y tiene que ver precisamente con cuáles son esas garantías en la evaluación psicológica. Uno, el consentimiento informado, y es que debemos explicar claramente al evaluado el propósito y procedimiento del uso de los resultados que nosotros vamos a obtener con la evaluación, la confidencialidad, que es supremamente importante proteger la privacidad del evaluado y compartir, como lo decimos hace un momento, los resultados con ese consentimiento o bajo requerimientos legales cuando, por ejemplo, estamos en el escenario del campo de la psicología jurídica y el uso responsable de los jurados, de los resultados, perdón, y es evitar las interpretaciones arbitrarias o sesgadas o bajo el prejuicio, como lo hablábamos hace un momento, y siempre resaltar entonces cuáles son esos procesos de cambio, de ajuste y de mejoramiento que la persona puede tener alrededor de esos puntos que de pronto nosotros digamos, uy, en este no le fue tan bien, cómo nosotros podemos realmente apoyar y aportar al bienestar de las personas y las comunidades. Estos son los elementos que quería compartir, que he visto que algunos han sido tocados en el foro, que hacen parte también de esta reflexión y el desarrollo de la guía. Recordarles que estamos muy cerca a la entrega de nuestro trabajo en entorno de evaluación, construir entre ustedes esa introducción, construir entre ustedes esa conclusión que permita recoger todas esas reflexiones que se han trabajado en este tiempo y desearles entonces que sigamos aprendiendo acerca de los fundamentos de la evaluación en psicología. Para mí ha sido un gusto compartir estas pequeñas líneas y reflexiones alrededor de este proceso, así que les deseo un feliz día y sigan trabajando así de juiciosos y comprometidos con su proceso de formación.